Hola, buenas tardes. Hoy vamos a viajar por el tiempo a través de la historia de la publicidad exterior en este caso, pero a fin de cuentas también es un paseo por la historia de la publicidad propiamente dicha, porque la publicidad exterior ha sido lo que más nos ha acompañado a lo largo de todas las épocas en el pasado y luego la época más moderna ya entraron la televisión, la prensa, la radio, pero la exterior es la más antigua de todas. Pero no quiero empezar, ¿no?, a ver el paseo por la historia sin defender y que la gente sepa que las ciudades no serían lo que son sin la publicidad exterior, porque nosotros hemos creado y hemos ayudado a que las ciudades crezcan y puedan ser lo que soy hoy en día. De hecho, cuando una persona coge una bicicleta pública, lo más seguro, una bicicleta urbana, que esa bicicleta esté gracias a una empresa de publicidad exterior, y mucha gente eso no lo sabe. Y eso son facilidades y comodidades que se le da la publicidad a la sociedad. Una marquesina, una parada de autobús también ayuda. Y otros elementos que nunca os imaginaríais, porque hay de todo. Y más del 60% de la inversión en publicidad exterior, cuando un anunciante invierte en publicidad, revierte al ciudadano, porque nosotros somos un medio que aportamos mucho a las instituciones a través de las tasas y los impuestos que hay que pagar para que luego puedan utilizarlo para otros recursos que puedan necesitar. Entonces, poco más tengo que decir, porque si no, me va a faltar tiempo, yo ya os lo digo. Quiero hacerlo rápido porque así si alguien quiere preguntar algo. Pues bueno, vamos a empezar por el principio de todo. El principio de todo es lo más básico y fundamental. Hay que aclarar que la publicidad exterior, en este caso no se le puede llamar publicidad comercial pura y dura, sino que es más bien cómo se comunicaba la gente, aparte de hablar por señales, también lo hacía pues haciendo dibujos o escultura, picando o haciendo este tipo de dibujos. Esta es muy interesante porque está muy poco vista y es de metal. Es de Ecuador. Normalmente las inscripciones antiguas se hacían en arcilla, en muros, en piedra, pero la tablilla de la Cueva de los Tallos es un descubrimiento de no mucho tiempo y es algo muy extraño porque no entienden muy bien por qué se hizo así. Pero era una manera de comunicar a través de símbolos, se aclararían, ¿no?, quien vivió en esa época. Aquí también tenemos otro ejemplo, que ya hemos dado un salto en el tiempo, ya nos vamos a lo que se ha encontrado en Roma, Pompeya y Grecia, que eran este tipo de señales o mensajes pintados en los muros, en las piedras. También habían pergaminos y papiros, pero esto es, digamos, lo que ayudaba a comunicar. Aquí hay una mejor, porque esta sí que podemos decir que señalizaba un servicio. En este caso era un prostíbulo y en este caso el pie dirigía al establecimiento donde estaba ese servicio y se ofrecía, que también se utilizaría para otros. Habrán seguramente muchos más ejemplos que no conocemos, pero que también pudieron hacer este tipo de servicio para señalizar un servicio. Y al final, poco a poco, las ciudades fueron creciendo y se fueron formando y surgieron pues necesidades como un servicio como ir a la zapatería, como ir cualquier necesidad que la sociedad tenía en esos tiempos, y había que señalizarlo de alguna manera. Y esta era, por ejemplo, aquí vemos algún rótulo. Esto podía ser una ciudad en la que podía haber un mercado. Aquí hay pues uno haciendo malabares. Entonces, estas son ciudades en las que al final tú tenías que comunicar de alguna manera. Y se hacía sobre todo por símbolos, porque la gente no sabía leer ni escribir, y también se hacía de esta manera, comunicando a viva voz los mensajes. En este caso, unos eran los de las instituciones, ¿no?, los gobernantes, que lo hacían a través de heraldos, que comunicaban un mensaje y luego el pueblo lo iba difundiendo de boca a oreja o boca a boca, como lo queramos llamar. Y luego habían otros mensajes que lo hacían más bien los juglares, que los juglares eran los que hacían mensajes más del pueblo, ¿no?, que podían ser tanto culturales como de servicios o entretenimiento
de todo tipo. Aquí vemos cómo podía ser un establecimiento que ofrecía pues, leche, pues, zapatos, bueno, también para dormir. Y eso era, digamos, lo más básico, solamente un mensaje, un dibujo y poco más. Porque era la única manera de que la gente pudiera entender cómo lo que se ofrecía y podías dirigirte a ese establecimiento. Luego, las ciudades crecieron y hubieron oficios que crearon zona dentro de una ciudad. Las calles se fueron formando y no eran por números. Normalmente se hacía con dibujos y los gremios artesanos llegaban a hacer zonas y esa calle era la calle de los tejedores, la calle de los bordadores. Todo se generaba a través de gremios y se iban juntando todos para que quien quería un servicio tenía que dirigirse a ese lugar. A ver, aquí he puesto un ejemplo de una calle de Madrid, que si quitáis las letras, pues podría ser un ejemplo muy similar a lo que en esos momentos pudo existir. He puesto esto de la cerveza porque es muy curioso. La cerveza también fue un gremio y además muy importante, muy importante. De hecho, en este caso sí que se puede decir que quien vivía cerveza o vino vivía más años. Es lo que hay. ¿Por qué? Porque la gente cuando bebía agua moría. Porque el agua moría más pronto posiblemente porque el agua estaba más contaminada, no estaba tan limpia como hoy. ¿Y qué pasa con este logo? Primero, que es el primer logo conocido de 1366, de una cerveza, pero hay una estrella, y la estrella es el símbolo de la cerveza. Cuando señalizaban lo que os he dicho antes, un comercio, pues la estrella, cuando veías que había una estrella, es que ahí vendían cerveza. Y depende de cómo fuera la estrella, también se podía reconocer un poquito quién había fabricado y esto. Y como veréis, muchas marcas llevan estrella dentro de su logo, y es por eso, porque es, digamos, lo que generó esa manera de diferenciar ese gremio cervecero que fue muy importante. También los espectáculos ambulantes también eran medios de comunicación. Aparte de hacer un espectáculo que entretenía al público, también ofrecían mensajes comerciales. Y ahora hay que entender que antes el espectáculo venía a ti. No tú ibas a un sitio como hoy, que te puedes ir a Callao, que por cierto este año son 100 años de Callao. Entonces tú hoy vas a un sitio, a un teatro, y vas a una calle y un número a ver un espectáculo. Antes no, antes era al revés. Iban y además comunicaban de pueblo, o sea, de pueblo en pueblo. La gente antes no se podía mover tanto y ellos sí que tenían la posibilidad de moverse mejor y daban mensajes más fácilmente y hacían correr la voz de esa manera. Se oye bien, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver, el papel. Antes del papel estaba el pergamino y el papiro. Este es un pergaminero que para fabricar un pergamino o un papiro o un papel, que sepáis que no se hace porque sí, hay alta tecnología. Hay que entender cómo eran las cosas en esos tiempos. Para hacer el papel no era nada fácil. No era nada fácil. Por lo tanto, hoy cuando vemos un papel que no le damos mucha importancia, hay mucho detrás del papel y la gente tiene que saberlo porque no. Y además, ¿por qué estamos aquí? Porque el papel cada vez va evolucionando. Tiene mucho que ofrecer y siempre está mejorando para ofrecer lo mejor. Los pergamineros, la publicidad o los mensajes se hacían pintados a mano y eso era hasta aquí. Y aquí ya cambió un poco todo, ¿no? La imprenta ya hizo que el mensaje se pudiera difundir mucho más, porque al poder imprimir un cartel, pues ya todo esto ya fue un cambio. Todo lo que os he dicho de estos cientos de años, llegamos a la imprenta y aquí cambia todo, porque ayuda no solamente a la publicidad y a la comunicación, sino a la educación y a otros sectores. Y ya llegamos a lo que podemos ya decir que ya empieza la publicidad en sí. La publicidad en la revolución industrial ya fue necesaria
para poder dar a comunicar un producto porque porque ya se había fabricado de una manera masiva, ya no era ya simplemente sobrevivir y ya no era solo el producto y punto, ya se multiplicó y ya había mucho excedente. Las fábricas tenían que sacar a la sociedad, al pueblo, el producto y tenían que venderlo de alguna manera y lo hacían comunicando con publicidad. Y ya empiezan también a nacer la competencia, las marcas ya empiezan a tener una diferenciación en las que una podía comprar un producto u otro en función de la marca, porque ya empezaban a tener prestigio productos en concreto. Y a partir de aquí ya sí que viene, después de todo de esta producción masiva, ya viene pues ya la guerra por tener el mejor espacio. De hecho, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que podía ser una publicidad en carteles o pintada, pero ¿qué pasaba? Que había tanta competencia que lo de los carteles iba cambiando cada día, cada 2 días tú tenías que estar reponiendo la cartelería porque era algo demasiado masivo. Se hacía de esta manera y para que veáis cómo fue todo, que hasta tuvieron que hacer una ley para poner orden a la publicidad en la calle, porque es que no había sitio. Yo tengo fotos de edificios completos de París, pero que todo es carteles. Y claro, eso llegaba un momento en que eso no era tampoco bonito. Y ahora ya pasamos a una fase mucho más artística, porque el cartel sirvió para poder dar una diferencia notable a través de estos dibujos publicitarios, sobre todo estos que vais a ver, porque ya no era decir hago esto y vendo esto, ya cada empresa o cada producto ya tenía que diferenciarse a través de un dibujo o la marca y marcar la diferencia, y habían marcas que cambiaban continuamente de cartel. De hecho, aquí surgió el concurso de carteles. El concurso de carteles, las empresas lo que hacían era buscar un cartelista para ofrecerles dibujos o ideas de diseño, y los mejores, los 3 mejores, tenían la posibilidad de ser la imagen de esa empresa o de esa marca, de ese producto ese año. Codorniu fue uno de ellos, y de hecho uno muy importante fue Anís del Mono, que el que ganó a día de hoy mantiene ese logo y ese premio. Bueno, esa imagen aún a día de hoy perdura. Y bueno, aquí otro ejemplo de otro cartel para una feria, porque también se hacía para espectáculos y para todo tipo de eventos. Este es de Valencia, la exposición regional. Mira, un ejemplo de un cartel de hace 100 años aproximadamente, que ofrecía un producto que aquí ya es bastante curioso, porque los patinetes ya existían hace 100 años. Es que está todo aquí, pensamos que todo es nuevo, pero ya todo está inventado, simplemente que tenemos tecnologías diferentes para hacerlo. Y este es un ejemplo de cartel para poder comunicar un producto para venderlo. Y ahí, dentro de lo que ya es la revolución industrial, surgen nuevos soportes publicitarios. Es donde ya surge de verdad los soportes que hoy en día conocemos. Por ejemplo, esto ya existía antes, pero dentro de lo que es la revolución industrial ya sí que fue algo mucho más masivo, igual que la prensa, que también usaban como este perfil de ejemplo y repartían la prensa. Y ya empezó la gente a pensar que en esos momentos las fábricas necesitaban de mucha mano de obra. La gente iba yendo a esas ciudades, pero las ciudades se expandían mucho más en las afueras y necesitaban medios de transporte. Fueron surgiendo los medios de transporte y la publicidad también ayudaba a que estos emprendedores y estas empresas que surgieron en esos momentos pudieran tener a través de la publicidad unos ingresos extra, y poco a poco ya fue surgiendo ya lo más moderno. Por ejemplo, aquí estas columnas, cuando antes hemos visto lo del tema de la ley de los carteles, porque estaba masificado, esto fue una idea que surgió en Francia, en París, con Morris,
que se llaman las columnas Morris. Las columnas que vemos aquí en Madrid se llaman columnas Morris. Y se ofrecieron para poder comunicar de una manera ordenada la cultura, de una manera limpia y en un sitio en concreto, y que luego también tenían espacios para hacer publicidad. Ayudaron a las ciudades y a tener las ciudades más bonitas, porque ya no se evitaba el tener el cartel en la calle, en los muros. Y aquí es otro tipo de columna, que esto era un urinario, una columna vespasiana. Antes, ahora vamos al bar y vamos a un montón de sitios y necesitamos ir al urinario, pero antes era así. Ibas por la calle y te podías ir a este tipo de sitio, que también podías ir y poner publicidad, ¿no? También las empresas podían poner publicidad. Otro medio de transporte importantísimo y fundamental para la publicidad exterior es el automóvil. Cuando ya se empezó a fabricar en masa, pues las personas, ¿no?, que compraban los coches tenían que moverse y se crearon las carreteras, y de aquí surgió la valla. La valla publicitaria surge por otras necesidades, pero una de las más clave fue la movilidad en transporte con los coches. Y poco a poco pues fueron las carreteras, que sepáis que hasta incluso el suelo que no era de asfalto también podían dejar huellas publicitarias con los neumáticos. Y decir que la valla es el único soporte publicitario más genuino de publicidad, junto con el cartel. Pero la valla es la estructura que sirve solamente para hacer publicidad, no sirve para hacer nada más. Bueno, o a lo mejor si hace sol te pones ahí detrás, pero vamos a ver. Luego, pues bueno, otra manera de también hacer publicidad, cómo las ciudades se iban organizando para poner la cartelería de una manera ordenada. Luego también hay que decir que los vehículos se pintaba directamente sobre la carrocería. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando se pintaba sobre la carrocería, normalmente eso era muy caro. Entonces, la marca tenía que hacer un mensaje que durara mucho tiempo. No podías estar cambiando la cartelería como ahora se hace. Por lo tanto, veréis mucha publicidad de hace años que solo es marca. No se podía hacer de otra manera porque no podías tú asumir esos costes. Este es de Pepsi Cola, que fue un anunciante muy, muy potente y que se lo sigue siendo. Luego las marquesinas, pues poco a poco también este tipo de estructura también ayudaron a crecer la ciudad y a dar un servicio a las personas que cogían el autobús, y es poder esperar y arriba pues mirar. Esa era la marquesina en el pasado, que ahora las conocemos de otra manera, con un MUPI, pero en estos momentos era de esta manera. Luego también, pues mirar, otro medio de transporte que también surgió fue el metro, y en el metro pues pudimos tener también carteles, y también carteles en cerámica. La cerámica era un producto que ayudaba a perdurar con muchísimos años, resistía mucho a todas las inclemencias del tiempo, la lluvia, el sol y todo, y hoy en día hay muchas que aún se mantienen. Muchas veces es porque se han deteriorado por el material en sí, que por incluso la pintura aún resiste. A ver, mirar aquí otro ejemplo, ¿no? También estos carteles de cerámicos también se instalaban en muchos parkings, sobre todo en los parkings hay muchísimos de este tipo de carteles. Y el neón. Sin el neón, os digo una cosa, en Madrid localicé un documento en el que se favorecía las empresas que instalaran publicidad, no pagaban la tasa porque el neón ayudaba a iluminar las calles. Las calles eran oscuras. Entonces la publicidad con el neón ayudaba a dar luz a la calle. Y esto es algo que mucha gente desconoce. Ese documento, a ver si lo puedo conseguir. Bueno, es un documento público, no lo voy a poder conseguir, pero bueno, está muy bien. Y claro, el neón, esto es Piccadilly, y bueno, también crearon hasta vallas con luces. Aquí hay un montón de elementos que podemos ver, pero que el neón ha sido muy clave dentro de lo que es la publicidad exterior. Aquí estáis viendo cómo se instaló ese cartel, ese rótulo de Coca-Cola en Piccadilly. Pues esto es, digamos, la parte B, porque también la publicidad
ha dado y da mucho trabajo a oficios que tampoco existían en el momento, como los fijadores, los rotulistas. Todo esto generaba una industria que además era muy activa y que era continuamente cambiante, porque ya la cartelería ya te daba a estar trabajando a diario, ¿no? Cambiando los carteles. Fijadores, fijadoras, estos son de París, de principios del siglo XX. Cómo se pintaba la valla, es lo que os he dicho. Aquí vemos en directo cómo se pintó una valla. Y esto, ¿qué pasa? Se quedaba durante años con ese tipo de cartel fijado. Y aquí tengo una joya que es de Málaga, cómo pintaron la valla de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, en la planta de Málaga. De hecho, detrás veréis unas cajas de Pepsi, pero esto fue... es la única que tengo de España, porque yo documento, ¿no?, la historia y esta es muy curiosa. Y bien, he hecho un repaso rápido, porque esto da para mucho, pero de aquí habéis podido conocer, digamos, cuando ya llegamos ya al siglo XX, ya todo está más o menos inventado, solamente que ahora lo que cambia es la manera de hacer, la tecnología que tenemos para hacerlo más rápido y mejor. Entonces, llegados hasta aquí, yo quiero que sepáis que yo me dedico a documentar la historia de la publicidad exterior. En estos momentos tengo más de 2.000 documentos físicos y unos 15.000 digitales que voy sacando de páginas web, de páginas de grupos de Facebook, de redes sociales, de todo tipo. Mucha gente también me da documentos, los escaneo y los guardo. Y todo esto al final está generando un archivo. ¿Y qué pasa? Que una de las cosas que yo me encuentro, que mucha gente me dice, es: oye, esto, menuda campaña más buena he visto, súper espectacular. Y yo digo: mirar, esto ya existía antes, no se ha inventado nada. Ahora todo lo que vais a ver es parte de mi archivo y hay algunas cosas en primicia. Entonces, quiero que conozcáis, por ejemplo, ahora hace poco me decían: no, es que ahora los metros ponen a hacer publicidad cuando estás en el túnel. Esto es de hace 100 años. Esto es de hace 100 años. Como en el Metropolitano de Barcelona emitían a través de no sé qué tecnología tendríamos ni cómo sería, pero eso está en un libro, en un libro de publicidad. Porque antiguamente no solamente están estos elementos, hay muchos más, pero este es muy curioso que he querido destacar. Bueno, alguna vez lo he compartido, pero la Torre Eiffel también tuvo un rótulo de Citroën durante 9 años por las 4 caras, porque yo tengo una foto en perspectiva que se ve muy bien 2 de las caras, y esto es algo único, porque un elemento tan importante hoy en día sería prohibido, no se podría hacer, pero antes la publicidad ayudó bueno, Citroën fue bastante listo. Mirar, aquí cuando hablamos de la publicidad en tiempo real, de las noticias en tiempo real, pues obviamente ahora, en un momento, estás viendo una noticia de la otra parte del mundo. Pero antes nosotros teníamos, la prensa sobre todo, tenía una manera de comunicar una noticia en tiempo real, ojo con la tecnología de la época. ¿Qué pasaba en este sitio? Esto es el New York American Journal, que fuera tenía una valla publicitaria que a diario se pintaba con noticias. Aquí están dibujando la noticia del hundimiento del Titanic. Y se comunicó así. Toda esta noticia creaba un precedente y al día siguiente pues seguramente tendrían más ventas de periódicos. Dependiendo de esto, la gente querría saber. Entonces, a través de este tipo de valla externa, pues podías tú comunicar, y la prensa pues podía hacer este tipo de sinergia, ¿no?, entre la valla y la comunicación. Mirar las calles. En una calle se podía poner publicidad. Tú puedes hacer, esta es la calle Porto, pone ahí, pero arriba tienes un cartel de Cinzano. Oye, pues eso también se pagaría, ¿no?, por hacer ese tipo de publicidad. Y ayudabas también a veces a diferenciar una calle de otra. A veces seguramente igual lo diferenciabas por la marca. Pero bueno, esto es una idea
de hace 100 años, que bueno, no idea, esto también está sacado de un libro de publicidad que también se hacía este tipo de carteles. Aquí, hace un tiempo, Netflix hizo en el edificio de España la N con luces, pues esto es del Congreso Eucarístico Mundial de Buenos Aires, que no tiene mucho misterio, pero cuando es que a mí me llama la atención porque cuando me dicen, mira Netflix lo que ha hecho, digo, bueno, pues es que esto ya, incluso cuando aquí vino el presidente Eisenhower, también se hizo aquí en Madrid. Entonces, bueno, tenemos aquí que hicieron una cruz, que tampoco, que la cruz se ve, hombre, la cruz es un símbolo, no sé si le podría llamar marca, pero es un símbolo que lo vamos a reconocer en todos los lados. Esto es México, 1932, la gran feria nacionalista, mirar cómo hizo un elemento publicitario espectacular y bastante pintoresco, ¿no? Pero que la publicidad exterior siempre ha hecho cosas fuera de lo normal. Ahora no las hacemos muchas veces porque no nos dejan por las normativas, pero antes no había tanta normativa y se hacían cosas de este tipo. Esto es un teléfono Ericsson y dentro de poco hará 100 años. Bueno, vallas de todo tipo, las vallas no solamente eran cuadradas, se hacían de todo tipo, con neones, con elementos reflectantes. Esto generó algunos problemas, los elementos reflectantes, y al final también vinieron las leyes de carreteras que también al final afectaron, la del Toro de Osborne, que también todo afectó, ¿no? Pero bueno, luego las plazas de toros. Ahora igual la plaza de toros no es muy popular, pero en su momento era donde iba todo el mundo, da igual de qué clase social, el que podía pagarse iba a la plaza de toros. Y eran sitios muy interesantes para hacer publicidad. Este es de un archivo que tengo, un tarifario. Esto es Valencia y pones, y bueno, es el tapiz central que medía unos 200 metros cuadrados y servía para hacer publicidad, entre otros puntos de la plaza de toros que también había publicidad. Y bueno, obviamente los estadios deportivos también tenían muchos soportes publicitarios. Este es muy curioso porque es el marcador Dardo, que aparte de poner los resultados tenía esos espacios publicitarios. Y las vallas publicitarias también se hacían en los estadios deportivos y en otros recintos, y ayudaron también a los inicios del equipo, tanto del Real Madrid como el Valencia y Bilbao. Gracias a la publicidad pudieron tener más recursos para poder subir. Una vez vino ya la aviación, también se utilizó para publicidad. Esta la tengo yo de un recorte de periódico, y ya hacía Petróleos Gal, y hacía publicidad aérea. Esta es Santander, para que... Y luego, mirar, esta foto también la tengo yo en mi archivo. Es una exhibición de avionetas con marca de Martini, que también, pues bueno, esta es curiosa porque son 3 avionetas. Debería de ser una exhibición patrocinada por Martini. La verdad que no tengo el dato. Y luego los helicópteros, pues bueno, también tenían esa manera de hacer, que esto recorrería las playas y otras zonas con la marca del anunciante. El mobiliario urbano ahora lo tenemos como MUPI, pero también teníamos estos elementos muy artísticos y preciosos. Esto es Barcelona, en las Ramblas de los años década de los 1920, y mirar arriba cómo se anunciaba todo tipo, sobre todo los licores, eran anunciantes muy activos y bueno, esto ahora son MUPIs, pero antes eran así. Ojalá tuviéramos algo así también, Y otros elementos publicitarios del mobiliario urbano, los relojes, esto es la Avenida Castellana, y las papeleras, pero es que hay de todo, banquitos, o sea, todo lo que queráis, y no hay más porque muchos ayuntamientos decidieron no dar más permiso, pero se podían hacer muchas más estructuras publicitarias de todo tipo en la calle. Esto es Venecia, y con la comida de aves se hicieron que las palomas, o el ave de ahí, que sería una paloma, digo yo, hicieran el nombre de Coca-Cola. Esto es Venecia. Luego los teatros, ejemplos de teatros, porque también la gente iba a los recintos y eran los sitios donde también ahí iba un público muy concreto. Iba el público que podía comprar en muchos casos ese producto, porque eran los más adinerados y eran los que ahí se anunciaban. Esto es el Teatro Olimpia de Valencia, y esto es de casi 100 años. Y este es el Cine San Carlos de aquí de Madrid, año 57, año 1957, para que veáis todo tipo. Y aquí arriba veis
cómo la empresa de publicidad se anunciaba y dependiendo de dónde estabas o incluso si le daba más la luz, valía más caro que el otro punto que no le daba tanto a la luz. Son cosas curiosas. La parada de metro de Plaza de España en los años 60, una acción espectacular. Luego la parada de la estación del Norte, que hoy es Príncipe Pío, mirar, Eno de Praviagal, la publicidad exterior que tenía y que bueno, ¿quién no va a ver? Vas a la estación, ¿quién no va a ver ahí? ¿No? Luego cuando esperabas en el tren, pues mira, también habían esos elementos en estos andenes de espera. Firestone, una vez me enviaron una foto y a mí me dio la curiosidad, pues que sepáis que hubo un circuito que Firestone hizo un acuerdo con Renfe y muchos puentes de estos que vemos metálicos tenían rótulos o sea, una valla de este tipo de Firestone. Entonces, entiendo yo, porque yo no, eso es algo que yo creo que Firestone llegó a un acuerdo con Renfe y pudo de alguna manera sufragar económicamente y ayudarles a construir. A lo mejor estuvo subvencionado el rótulo de Firestone, no lo sabemos, pero es muy interesante. Esto es Vitoria. Los tanques de la guerra, pues también han servido para hacer publicidad. Este es un tanque de la Primera Guerra Mundial, es Berlín, y pues se anunciaría, en esa época pensar que se anunciaban productos muy básicos, ¿no? Del día a día, de elementos cotidianos, pero que un tanque también sirvió para hacer publicidad. Esta es publicidad rusa, que sepáis que en Rusia hay auténticas joyas de publicidad exterior, tanto de publicidad como de propaganda, pero lo que me llama la atención, que esto da para hacer una conferencia independiente, toda la publicidad exterior que hay en Moscú, espectacular. Esto es un ejemplo de campaña en Rusia de productos básicos. Luego, productos soportes ecológicos, lo sabía, el autopedal. Esto es Valencia, en los años 40, era un soporte publicitario que iba a pedales. Pues si ahora te fijas en ser sostenible, pues esto era lo sostenible. Por eso está todo inventado, si es que yo lo digo. Es que cuando te dicen, yo digo, está todo inventado. Mirar, las bicicletas ya llevaban publicidad. Mirar qué publicidad llevaba. Y si Philips confiaba en esto, sería por algo. No sería porque, no, una marca como Philips, sí, confiaba en las bicicletas, cuando seguramente antes no se hablaba de sostenibilidad, ¿no? Ya será porque fue un buen soporte publicitario. Aquí, pues bueno, los vehículos se hacían estructuras imposibles. Esto es Freixenet para una feria de Barcelona. Mirar, este es muy bueno porque tiene la rueda del producto Goodyear, que era una rueda de avioneta, el cartel pintado en el coche y la publicidad auditiva que podría ser de música o a viva voz. Entonces haría su ruta y iban comunicando y encima con el producto a cuestas. Y nada, también, mira, esto es de mi archivo también, mirar, un edificio entero pintado con productos, sobre todo muchos del sector de automoción, pues eran muy anunciantes muy activos. Pero mirar, como un edificio se rotulaba entero y así estaba por años, así estaba por años. Y mirar, esto es Valencia en los años 90. ¿Qué pasaba? Que ahora, si no hay un andamio, no hay lona. Pues aquí en Valencia y en muchos sitios, lo de la normativa de los andamios no es tan lejano. Antes hacías publicidad en el edificio y lo hacías así. Directamente colocabas la lona. Estos son las fallas de Valencia en los años 90. Pero pues sí, los años 90. Y nada, hacíamos eso. Luego ya se complicó la cosa y tuvimos que montar un andamio para poder hacer publicidad. Y luego ya nada, fabricar estructuras de todo tipo. Esta de izquierda de Fundadores de Castellón, que también tengo la foto original del archivo. Y esto está en un libro de los años 20, donde saca lo del Metropolitano de Barcelona. Este también está ahí. Pues bueno, se anunciaban porque también en el área más rural también habían soportes que se usaban para hacer publicidad. Y aquí vais a ver el toro de España como nunca os imaginaríais. El toro de España, el toro de Osborne, estaba fijo en las carreteras, de hecho es uno de los símbolos internacionales de publicidad, pero aquí lo que hacíamos era mandar el toro a los municipios. Estos son unidades móviles que recorrían las ciudades
y hacían que la marca de Osborne, en este caso, veterano, recorriera las ciudades con publicidad por todas las ciudades. Aparte de verlo en la carretera, llegaba a tu casa, ¿no? Como diríamos. Pues muy bien, aquí hemos llegado al presente, hemos llegado a un momento que hay una incertidumbre total, porque cuando te dicen qué va a ser el futuro de la publicidad exterior, pues sí, va a ser digital. Por hoy en día estamos viviendo una época en la que todo lo digital está en crecimiento. Tenemos una manera de contratar la publicidad diferente. Antes lo hacías de una manera, ahora lo hacemos incluso desde un ordenador. Con la publicidad programática puedes programar, hacer publicidad en cualquier parte del mundo. Y yo, cuando me preguntan qué es el futuro de la publicidad, pues yo digo, sí, es digital, obviamente. Tenemos muchos soportes, tenemos también los soportes estáticos, que no hay que dejarlos de lado, porque pienso que vamos a ser capaces, tenemos que ser capaces de convivir todos. Porque hoy, si estamos en un salón de imprenta, será por algo, porque el papel evoluciona y está siempre en mejora continua, no va a desaparecer. Y la publicidad exterior estática da un valor al anunciante, sigue aportando a la sociedad con ese formato y no podemos dejar de lado. De hecho, yo pienso que si yo fuera una pantalla y ahí tuviera el papel, yo lo que haría sería, le daría la reverencia, porque el papel ha sido fundamental para la publicidad y para la sociedad en general, en todos los aspectos. Tiene una historia increíble y no todo va a ser publicidad digital. El papel va a sorprendernos muchísimo. Ahora esto, yo cuando lo veía hace 5 años, lo veía, estos anuncios en 3D, ahora ya lo veo como que no me llama la atención. ¿Por qué? Porque llega un momento que lo novedoso, llega un momento que ya te has acostumbrado, por lo tanto, todo va a evolucionar, tanto el digital como el papel, y va a ser la capacidad que tengamos las dos partes de evolucionar de la mano. Y las inteligencias artificiales, pues sí, están ahí, pero nunca van a poder cambiar el alma, la intuición y el sentimiento que tiene un humano. Las inteligencias artificiales nos están ayudando en la publicidad, pero no tienen que sustituirnos. Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque nos tienen que servir para poder llegar mejor a un público y poder hacerlo mejor. Pero yo quiero que sepáis una cosa. Yo hoy no me puedo comprar un Porsche, pero a mí también me gustaría recibir publicidad de algo que yo ahora no soy el público objetivo, porque yo también tengo que saber que existe también otras cosas en la vida, y si algún día me lo puedo permitir, saber que existen esas marcas. A veces yo pienso que se hace publicidad enfocado a un target concreto, pero hay a veces que también no pasa nada si se amplía un poco el target. Reducir tanto el dato, a veces pienso que no puede ser tan positivo como parece. Y sobre todo, y marcaría y finalizaría con esto, es la responsabilidad que tenemos que tener todos, medios, anunciantes, soportes, o sea, medios, anunciantes, las agencias. Tenemos que ser responsables con lo que hacemos, porque hay medios publicitarios que están apostando en ser responsables y ofrecer una información veraz. Nosotros, como publicidad exterior, nuestro inventario, si hay pantallas digitales y hay 9.825, es que hay 9.825. Vete a una red social o en internet, cuántas páginas web y cuántos perfiles de usuarios hay. Infinitos, tú no lo sabes. Por lo tanto, nosotros tendremos que ser responsables. La publicidad exterior, gracias a Dios, lo hacemos. Tenemos que mejorar mucho, pero estamos ahí, y la responsabilidad es una de las claves también en un futuro. Y bien, aquí está mi contacto por si alguien quisiera facilitarme alguna imagen publicitaria. Me haría mucha ilusión. Y espero que hayáis podido conocer un poquito mejor la historia de la publicidad, porque un autobús hoy en día está, porque surgió y porque surgieron otros elementos. Muchas gracias a todos y espero veros pronto.